Programa 25. La vida sigue su curso. En este programa descubrirán los principales rasgos de la cultura y la sociedad mexicana a lo largo de los primeros años de vida independiente. Las primeras décadas de vida independiente se caracterizaron por continuos cambios políticos. El péndulo del poder oscilaba continuamente de federalistas a centralistas, de liberales a conservadores y viceversa. Mientras los cambios en la esfera política sucedían vertiginosamente, las transformaciones en la sociedad y la economía fueron menos evidentes. Si bien hubo esfuerzos legales para transformar a la sociedad, la gran masa de la población permaneció prácticamente ajena a los vaivenes políticos. México era un país rural salpicado de pequeños núcleos de población donde las costumbres y tradiciones estaban enraizadas profundamente en los habitantes. Algunas de esas tradiciones sobreviven hasta hoy, otras han desaparecido y otras más experimentaron cambios. La vida independiente marca un cambio político muy importante al dejar de ser el virreinato parte de España y convertirse en un país, México, independiente. En esto también tenemos que decir que hay continuidades y hay rupturas. Las continuidades podemos decir que la cultura subsiste todo lo que es la herencia colonial, pero a final de cuentas también hay una serie de novedades que van a ser puestas por los propios políticos mexicanos que están interesados en crear un México diferente, un México nuevo, un México en donde la educación va a cobrar un espacio muy importante. En el México independiente ya existe la libertad de imprenta que se heredó de la Constitución gaditana, de la Constitución de 1812, de Cádiz, y que México lo asume ya como algo que es un derecho adquirido, un derecho logrado, y por lo mismo esto da la posibilidad de que los mexicanos van a tener la oportunidad de poder leer todo lo que quieran y van a poder tener la oportunidad de escribir lo que quieran, siempre y cuando no afecte ni a la religión ni a la figura del gobierno. Entonces hay una cierta censura, pero hay una gran libertad. En este sentido hay un cambio en este aspecto cultural que es muy importante, y digo muy importante porque va a incidir claramente en lo que va a ser la producción de libros, revistas, calendarios, guías de forasteros, todo lo que tiene que ver con la cultura impresa, y va a dar la posibilidad de que la cultura se engrandezca, por así decirlo, y de que los mexicanos tengan interés también por leer. En este sentido, sí, yo creo que lo más importante que tiene México es que logra que la actividad de impresor, que la actividad de librero sea libre, y por lo mismo hay una gran cantidad de gente que va a estar interesada en el comercio de los libros, pero también va a haber nuevos lectores a los que se les van a hacer nuevas revistas, nuevas publicaciones que les va a dar oportunidad de ampliar su horizonte cultural. Por ejemplo, en la época colonial los libros para niños eran muy restringidos. En la época independiente va a haber lecturas específicas para niños, como puede ser el Diario de los Niños, o puede haber algunos álbumes ilustrados que estén orientados para los niños, pero sobre todo las mujeres. Las mujeres tienen un papel aquí muy importante porque los impresores, editores van a ver que es un mercado muy positivo para sus revistas, y entonces hacen revistas ilustradas. Tenemos, por ejemplo, el calendario de las señoritas mexicanas, tenemos el Liceo Mexicano, tenemos una serie de revistas que lo que tienen son artículos que están dirigidos específicamente para las mujeres, aunque estos artículos son escritos por hombres. Durante la primera mitad del siglo XIX se desarrolló en México un movimiento artístico que buscaba exponer las costumbres y tradiciones del pueblo. A este movimiento se le llamó costumbrismo. El escritor Guillermo Prieto lo describió en sus escritos de la siguiente manera. El baile casero, el característico de la clase media, era el de vivienda principal o interior de la casa de vecindad, y se formaba con motivo de natalicio, cantamisa o llegada de pariente lejano. La concurrencia era por demás heterogénea y peculiar. La parienta cercana de la condesa y el hijo sacrílego del comendador, la niña beatita con vocación de monja y el vástago de los héroes de la acordada. La gente de la vecindad acudía, circulaban platones con puchas, rodeos y quesos. Pasaban de mano en mano copitas con rompope y con licores. Por principio yo creo que hay un interés muy grande por participar la élite ilustrada en la vida política. Esto hace una apertura y esto hace también que se pongan en práctica toda una cultura asimilada en las lecturas que se hacen
de autores extranjeros, de autores españoles y de autores que ellos mismos van a hacer, ¿no? En este sentido, yo creo que también algo muy importante que tenemos que ver es que estos políticos mexicanos son los intelectuales del momento y funcionan en este doble sentido. Y esto pues antes no estaba tan presente. Y aquí es esta élite que se inserta en el grupo dirigente, políticamente dirigente, y que se va a constituir en la favorecedora o promotora de la cultura. Entonces son los mismos políticos los que están escribiendo en los periódicos, que eso antes no se hacía, son ellos los que están traduciendo una serie de textos para poner en circulación, que también eso es una novedad, porque como ya no hay las restricciones, hay un ambiente propicio para hacer todo esto. Es una élite que está aquí en la ciudad, pero que está también dando como posibilidad de relación con su lugar de origen, y esto enriquece, favorecen unas redes de culturales muy importantes, y entonces nos estamos encontrando con un país que yo les decía muy dinámico, un país que está muy preocupado por las cuestiones políticas, pero donde la cultura también tiene un espacio muy importante gracias a que ellos son hombres cultivados, ilustrados, hombres que están preocupados por lo que es la educación de los mexicanos. La estructura social realmente no cambia, o sea, sigue habiendo la vida en las haciendas, sigue habiendo la vida en el rancho, la vida en la ciudad. Esto no cambia radicalmente. Lo que sí cambia es que, por ejemplo, que hay una vida política muy rica, tanto en la Ciudad de México como en las regiones, y esto también hace que, pues por eso hay tantos problemas políticos. En este sentido, es un cambio respecto de la época colonial, en donde había un control, un gobierno centralizado muy fuerte. Aquí va a haber todas las demandas de las regiones, como para poder, pues, estar aduciendo sus intereses, y no queda establecido un poder fuerte, y esto es lo que nos hace ver que hay tantos golpes de Estado y hay tantas necesidades de cambio de gobierno, porque las regiones también están demandando su presencia en la vida política nacional, ¿no? Las cartas de la marquesa Calderón de la Barca describen algunas diversiones que permanecen hasta nuestros días, como las corridas de toros. Imaginaos un inmenso anfiteatro con 4 grandes filas de palcos, a cuyos pies se extienden los asientos al aire libre. Tiene todo a reventar. Los palcos por señoras lujosamente ataviadas en las graderías. El alegre colorido de una muchedumbre enardecida de entusiasmo. 2 bandas militares, señoras y campesinos y oficiales de gran uniforme. Una extraordinaria diversidad de colores y todo el conjunto iluminado por este cielo eternamente azul. Ahora escucharemos lo que comentaba sobre las peleas de gallos. Fuimos a los gallos a eso de las 3 de la tarde. La plaza rebosaba de gente y los palcos, ocupados por las damas, parecían un jardín lleno de flores de todos colores. Mientras los gallos cantaban con bravura, cruzábanse las apuestas y hasta las mujeres se entregaban a la influencia de la escena apostando desde los palcos con los caballeros a favor de sus gallos favoritos. Bueno, la independencia sí afecta mucho lo que es el campo, y en esto, bueno, pues cambia. Mucha gente tiene que emigrar y se ve afectada por todas estas cuestiones. Pero ello no obsta para que también la vida cotidiana siga tanto en la ciudad como en el campo. En la ciudad, por ejemplo, podemos decir, bueno, la capital de la República, pues sigue su transcurso, porque hay que recordar que no fue afectada por las tropas ni por los ejércitos. Entonces aquí lo que hay es que nada más va teniendo una nueva dinámica, va adaptándose de alguna manera a la nueva situación, y eso pues transcurre naturalmente. En el campo podríamos decir que sí hubo como una necesidad de recomenzar la vida, porque nosotros sabemos que, por ejemplo, las minas quedaron inundadas, entonces hubo que meterles capital como para poderlas volver a trabajar, pero pues se siguen trabajando las tierras, los campesinos siguen viviendo ahí, los propietarios de las haciendas y de los ranchos siguen pues metiendo ganado y siguen haciendo como mejorando la situación que se tenía, y la vida se va adaptando naturalmente y va avanzando y mejorando día con día, ¿no? En este sentido, bueno, lo que tenemos que decir es que pues los mexicanos
se adaptan a esta nueva situación de país y tienen que empezar a convivir con las nuevas necesidades. Y de esta manera, por ejemplo, pues van a tener que pagar nuevos impuestos que les van a imponer, porque el Estado va a necesitar dinero para poder vivir, y entonces van a seguir las actividades naturalmente, pero hay actividades que se instalan en la ciudad con más fuerza, y en esto podemos decir que hay ahora las imprentas y las librerías, pues son actividades nuevas en donde una nueva generación se va a incorporar a estas actividades y ya no van a ser las actividades de sus padres. Por ejemplo, si eran plateros, como la minería se vio afectada, pues ahora a lo mejor van a ser libreros, van a ser comerciantes, van a ser de otro tipo, y esto hace que pues la vida vaya cambiando y vaya teniendo, hay gente que se queda igual que antes, pero otros se instalan en nuevas ocupaciones. Entonces aquí sí vemos estos también cambios y continuidades en la vida cotidiana, ¿no? Durante las primeras décadas del México independiente, se buscó crear una literatura que reflejara lo mexicano. Se destacaron los paisajes y las costumbres nacionales con el objeto de formar poco a poco la identidad del nuevo país. Hubo un gran esfuerzo por fomentar una cultura nacional, aunque quedó limitado a las áreas urbanas, dejando fuera a la mayor parte de la población mexicana que vivía en el campo. Fue un momento en donde se va construyendo lo que es la cultura nacional, se va construyendo la literatura mexicana, lo que nosotros ahora conocemos como literatura mexicana, con los grandes personajes como pueden ser Paino, Altamirano, Prieto. Tenemos que decir que ellos son los forjadores, pero que hay una generación antes que da también lugar a ello, porque esta cultura se va creando en el tiempo, en estos 50 años, a largo plazo, pero estos 50 años son para formarla, y en donde se dan cuenta de la riqueza de este país, de cuáles son sus peculiaridades, y por lo tanto están interesados en sacarlo a la luz. En esto tenemos que decir que toda esta generación son aquellos que van a forjar parte de la cultura mexicana, que van a darse cuenta de la importancia de escribir acerca de la historia y de la literatura de México.